Algo tiene que haber pasado hoy en San José o en los alrededores de San José, porque todo San José estaba bloqueado en sus calles. Increíble. A mí nunca me había pasado. Yo los viernes y los lunes, los jueves y los lunes, llevo a mi hijo a donde trabaja, a la Defensoría de los Habitantes, ahí por el Barrio México. Y nunca he tenido los problemas que tuve hoy. Salimos a las 7:15 de la mañana y a las 9:05 estaba llamando yo a mi mujer para que llamara a Víctor para decirle que estaba parado, porque no se movía nada, ¿verdad? Se bajaban los carros y de repente el carro que iba adelante, veo yo que sale el chofer y le abre la tapa y dije, no, solo eso me faltaba. Pero como que era un buen mecánico porque lo arregló y siguió parado, pero por lo menos caminando el motor. Algo pasó. Bueno, ahora estaban diciendo que en la autopista... No, es que habían anunciado... No, yo venía por la pista. No, vos viste, parece que están arreglando los postes. Yo venía por la pista pensando que iban a ir más rápido, igual una presa endiablada, porque están arreglando todo, calle y postes y todo. Sí, increíble. Solo que yo he resuelto el problema de las presas trayéndome normalmente periódicos que traigan algún crucigrama. Entonces, cuando hay un paro de esos que ya se sabe que son más de 2 minutos, entonces yo me pongo a hacer el crucigrama tranquilamente. Pues, espérate que después que un policía de tránsito no estoy hablando por teléfono. Bueno, yo creo que hay un agregado en el artículo que se refiere a eso que dice que hay otras actividades que se pueden realizar que interfieren con la atención. Probablemente que sí, pero si el carro está detenido, bueno, por la presa. En Venezuela, por ejemplo, me tocó ver una vez una presa, de esas que son presas endiabladas, donde la gente se sale del carro a hablar. Sí, así estaba hoy. Se sale a coloquiar ahí entre ellos, porque ahí está todo, pero frenado. Compacto. Aquí no hemos llegado a eso todavía. Sí, no. Pero ya se podrían hacer grupos de amigos de calle. No, hoy sí el cuento de Cortázar, la autopista del sur. La autopista. Eso, eso va a ir empeorando. Porque perdón, yo les había quedado viendo un nombre cuando hablamos de la teoría de la ¿cómo se llama? La doctrina de la liberación y todo aquello. Teilhard de Chardin, francés. Era un cura muy importante. Claro, extraordinario. No y escribió varias obras muy, muy interesantes sobre el tema. Era antropólogo, había jugado un papel importante en una serie de definiciones. Y él tenía la teoría aquella del punto omega, me parece. Sí. Relacionada con el origen de la vida. Así es, sí. Donde él, en sus tesis evolucionistas, desde el punto de vista científico, trataba de conciliar también la idea espiritual del soplo divino. Él habló del hombre cósmico. Porque él estuvo metido en exploraciones en el hombre de Pekín. Ajá. Ahí estuvo él metido. Sí, es apasionante. Es decir, yo leí, decían que no, que era otro autor. Yo tengo y lo vi ayer, uno de los libros de él se llama Cartas de Viaje. Son una serie de comunicaciones sobre diferentes temas en diferentes países. Cómo veía él el pensamiento de los diferentes países en el aspecto teológico de la revolución que estaba viendo. Y ahí es donde habla del hombre cósmico, que me llamó la atención. Es muy interesante. Pero además, Teilhard de Chardin es de hace como 40 años, me parece, o más. Digo, cuando más. estuvo más de moda, digamos, la discusión, como en los 60. Como 50 años. Sí. Y en esa época todavía el ambiente internacional de la iglesia no era tan progresista. No. Era más bien muy conservador. Venía saliendo tremendo. El papa fascista ese Pío XII, ¿cómo se llama? Sí. Pío XII. Ese Pío XII, durante la época del fascismo, le tocó ser... Primero había sido nuncio en Alemania. En Alemania, que ya era... el cardenal Pacelli, ¿verdad? Pacelli. Después llegó, por la muerte de Pío IX, a ser Pío XII durante la década del 40 y debe haber hecho un pacto oculto con el nazismo para que no le tocaran el Vaticano a cuenta del silencio oficial de la iglesia frente a los crímenes que estaban cometiendo. El tal Pío XII no hizo ni pío.
No hizo ni Pío, ¿sí? Ni Pío frente al fascismo, Sí, y lo se quieren debió hacer llamar santo. León XII, ¿verdad? Porque no rugió tampoco. Porque, sí, no, es muy, muy tenebrosa, muy dudosa la actitud de él. Sí, pero es muy conocido eso, es decir, Claro. se ha debatido muchísimo sobre la actitud de Pío XII frente al nazismo, es decir, qué pasaba. ¿no? Lo que se ha Porque- dicho compensando un poco la actitud de ese papa es que él, digamos, toleraba que algunos cardenales que estaban ahí en el Vaticano contribuyeran a la causa humanista y a la lucha de defensa de los judíos y Así eso. es, sí, sí. Entonces el tipo como jefe silencioso, pero había cardenales que se movían en la resistencia. Pues cierto, sí, a mí alguien me llamó la atención por las redes de una de esas incongruencias de la historia, que se dan en la historia, que en el año 1938 la revista Times declaró el hombre del año a Adolfo Hitler. ¿Cómo? No, sí, pero el hombre del año no quiere decir que es el más bueno, es decir, el que más... Hey, Pero bueno, ahora están pasando, perdóname, es que están pasando una serie sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sobre de cómo comenzó Hitler y todo. Claro que la primera etapa de Hitler fue descomunal, como sacó a Alemania y la puso en vigor. es que Después fue que se... el punto en esa información es que viene la portada que dedicó el New York Times a esa declaración. Sí. Y a diferencia de todos los casos, que lo que se publica es la foto del hombre o la mujer del año, no aparece una composición pictórica hecha por un alemán, un Baron von no sé cuánto, que es terrible. No se ve Hitler sino de espaldas en una especie de órgano, con su uniforme, con el tirante le atravesaba en la espalda, ejecutando algo en un órgano, y frente al órgano hay una gran rueda Algo de Wagner, que seguro. estará girando, ¿verdad? La rueda estará girando, donde hay el montón de colgados y... o sea que en el 38 estaba claro el Haed de Hitler para una revista tan prestigiosa como esa. O sea que eso inmediatamente me saltó a la mente la defensa que han hecho algunos de Pío XII, diciendo que era que ciertas cosas no las sabía. Y como el New York Times no sabía, no es que les estaba explicando en la portada. Como imagen de Hitler encantadora, aquella de Chaplin en El Gran Dictador, Sí, cuando está sentado así. Sí, no, buenísimo. Pero a Chaplin le costó mucho manejar esa película porque lo había calificaron de comunista, un filo eso. nazismo. Bueno, él era comunista. Todavía Él era no comunista. ¿Ah? Chaplin sí era comunista. Pero el punto de ese momento fue la resistencia que ciertos sectores nazis de Estados Filonazis, sí. Unidos le ponían a que la industria cinematográfica de Estados Unidos produjera ese libelo contra el héroe. Es Y curioso. tenían un peso muy grande en Estados Unidos, esos sectores, al punto de que Roosevelt no puede ingresar a la guerra hasta después del ataque de Pearl Harbor. Claro. La guerra había empezado en el 39 en agosto y Bueno, habían ingresado disimuladamente con el pacto de arriendo y crédito No, de que arriendo. disimuladamente. Sí, pero digamos, oficialmente no. Preguntarle hasta el ataque a Pearl Harbor, Sí. que incluso es también el detonante para que Rafael Ángel Calderón Guardia haga la declaratoria de guerra a solicitud de Roosevelt, Sí. según lo cuenta Ivonne Cleis en aquella pero la entrevista fecha, de porque Villegas. el ataque de Pearl Harbor fue el 7 de diciembre Sí. Sí. de 41. Sí. Y la declaratoria de guerra no tiene que ver más bien con la ocupación de Bélgica. No, es con el ataque. No, fue con el ataque. Qué raro, no, yo tenía Sí, malo mi disco duro. Pero ve, claro que Costa Rica en ese entonces, y San José era una aldea y era un paisecito, pero cuando en los años 30, cuando comenzó el desarrollo, y concluyó la Primera Guerra Mundial y comenzó
a tomar cuerpo Hitler y a poder, había mucha gente aquí en Costa Rica pro-hitlerista, pro-Hitler. Yo recuerdo por los hijos de los, porque en la escuela, en la Buenaventura Corrales, en el clase mía, éramos 40 y pico, y había por lo menos 25 que eran pro-Alemania. Bueno, había Se mucho hablaba peso. de pro-Alemania, ¿no? Había mucho peso de la colonia alemana aquí y por la el escuela comercio. Por el alemana comercio. también, ¿no? Había una escuela. 80% del café controlado por alemanes, Sí, la exportación sí, a Alemania, la sí, vaca y el sí, azúcar, sí, sí. ¿verdad? Sí. Que era muy importante. Y si no recuerdo mal, el hijo de don León Cortés era embajador en Alemania, ¿no era así? Bueno, acuérdate que a Don Don León Otto. lo acusaron, otros, sí, a Don León lo acusaron de nazi. James Baker, un investigador norteamericano, un historiador que ya falleció de origen puertorriqueño, estudió la administración Cortés y la administración Calderón Guardia. Su tesis doctoral se llama El Gran Cambio, que hace de León Cortés a Calderón. Calderón. Eso lo publicó después el Archivo Nacional y después creo que se publicó en un libro aquí. En ese libro, James Baker dice que en el escritorio de la Casa Presidencial, León Cortés tenía una foto de Adolfo Hitler, así como si fuera la Virgen de los Ángeles. No quiere decir que él fuera nazi en el sentido literal, pero que sí admiraba los Sí, métodos sí, era un autoritarios. simpatizante, sí. Los métodos autoritarios de Hitler le encantaba, porque Bueno, es que él era le muy gustaba dar autoritario. cincha. Claro. Ordenaba dar cincha. Bueno, ¿Ah? ustedes no Sí. se acuerdan de eso, pero fue precisamente en tiempo de Don León donde se inauguró la cincha y se inauguraron los Expliquemos qué es la cincha, porque de sí, pronto van a son creer que es esas unas espadinas espadas grandes que usaba la sin policía. filo, sin filo. Sin filo, sí, pero a veces te equivocaban y te cortaban. dejaban una buena A mí me roncha. acuerdo una cinchoneada en la plazoleta de la Soledad, no me acuerdo por qué protestó el liceo, que venía masivamente y llegó la policía y llegaron a caballo. Ah, bueno, sí, a caballo. ¡Zas! claro. ¡Zas! Y, puchica, se escondía uno en la iglesia porque... La mejor ¿verdad? forma de enfrentar la caballería policial es con bolillas de vidrio. Se tiran las bolillas de vidrio a la resbalan. calle, los caballos patinan y se resbalan y además caen y golpean de una vez al policía. Si doble. nosotros hubiéramos tenido ese conocimiento, lo hubiéramos hecho, pero no lo teníamos. Hombre, vamos a No había publicarlo, nacido. Te pueden acusar de estar incitando a la violencia. No, porque ya la caballería y la policía solo andan en la sabana y no se pueden usar. Sí, sí. Bueno, Y en los parques. no, claro, sí. No No, entran. bueno, qué a curioso. veces entran a la ciudad, yo creo que sí entran, ¿verdad? pero Claro, no, yo creo que si solo... todavía andan. Bueno, los estudiantes deberían saber eso. Claro, que aprendan algo. Igual que cuando uno iba a la manifestación y sabía que podían tirar gas lacrimógeno y había que llevar vinagre, ¿no era así, Fernando? Yo no me acuerdo, pero yo no Entonces sé si se vinagre. mojaba el pañuelillo en vinagre y ya el gas lacrimógeno no hacía mucho efecto. No funcionaba. Yo no quisiera respirar a través de un pañuelo mojado en vinagre porque me iría muy mal. Pero era mejor que estar llorando. No, pero esa historia de la atracción que ejerce la mano fuerte en la gente es vieja. Sí, claro. La confunde con disciplina. Eso bueno, es una tendencia. el totalitarismo tiende a ser encantador, ¿verdad? Para muchos. Para los que sean Para los que lo beneficiados. ejercen. Claro, sí, claro. Bueno, no, incluso, no sé, siempre que será Hoy le dice, No, es cierto que hay cierto, tiene cierto encanto. sí hay cierto, Hay un libro no que sé se cómo llama se El diría, encanto, el secreto encanto de la el burguesía. sadismo frente al sadomasoquismo, frente al autoritarismo político. A la gente le encanta. claro. Y ¿cómo se explica que una nación de más de 50 millones de habitantes de pronto casi unánimemente estén acá aplaudiéndole como también a Mussolini, a los italianos en eso? Pero los italianos son más emotivos que los alemanes. Bueno, los alemanes son sajones. Es sorprendente. Pero ¿no? hay que preguntarle a los etíopes si les gustaba la emotividad italiana. No, yo creo que Erich Fromm, aquel psicoanalista, estudiaba en aquel libro El miedo a la libertad, un poco los resortes psicológicos de por qué el pueblo alemán se fue con Hitler, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde Sí, habían quedado los hacen muy golpeados, responsables sí, económicos de todo sí, el gasto sí, sí.
y hay una especie de resurgimiento y de rearme moral alemán. Sí, sí. Sí, sí. Entonces Ese es Hitler se monta sobre eso la etapa. con Mi lucha en 1927, por ahí que lo publica. Mein Es Kampf. Yo justamente una recuperación de ese ánimos, de ese alma alemana, Pero ve qué que por sí ya interesante. era bastante autoritaria En históricamente. Mi lucha hay una serie de capítulos que son copiados del facho de Mussolini. Sí, claro. Todo el concepto del socialismo de derecha Bueno, es tomado de Mussolini es Mussolini. anterior Sí, claro. históricamente. Claro, él porque era un Mussolini ya locutor en famoso. en el 20 está triunfando en Italia y sí, está sí. haciendo la marcha a Roma, Sí, sobre sí. Roma. La marcha de Roma. Por cierto, hay una película cómica sobre eso, buenísima. No es tan cómica, es jocosa, se llama La marcha sobre Roma. O sea, No recuerdo. vos lo bautizaste con el nombre de ahora. Cuando Mussolini lanzó las tropas contra Abisinia, que era Haile Selassie, el emperador, no se llamaba, ¿cómo le dijiste? Yo dije Etiopía, pero Etiopía, bueno. era Abisinia. Bueno, yo me acuerdo de Abisinia y la gran lucha y las barbaridades. Todos muy orgullosos, claro, si los pobres abisinios con qué peleaban. Y ellos llegaban con los tanquecitos y con Ayer de vi, por juguete, cierto, porque- ayer estaba viendo una geografía de 1928 mundial y vi el mapa de África y casi el 80% de los territorios africanos eran controlados por Francia. Yo no tenía idea de la magnitud, digamos, del control francés sobre África. Por supuesto, ahí estaban otros países, Holanda y eso, pero impresionante eso. Un día esto lo voy a traer porque bueno, o sea, no puedo separar el mapa grandote de la... No le puedes dejar Voy a hacer una fotocopia especial de ese mapa porque es impresionante realmente ver esa magnitud del colonialismo francés para entenderlo Sí, 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 sí. y para entender las guerras anticoloniales que hubo, es que son impresionantes. Sí, porque uno le cuesta entender eso. Sobre todo que el caso de Haití, que lo tenemos muy cerca. ¿no? Geográficamente, en el alma no. Sí, no, geográficamente. Que el otro día comentábamos de que Bolívar había sido muy ingrato con Haití porque Petion fue el que lo recibió y le dio las primeras armas para irse para Colombia, etcétera. Fue el primer país que se independizó. 1804. 1804, muy interesante. Y sin embargo, se quedó estancado. La gente afirma que fue el colonialismo francés que lo estancó. Es decir, porque, no sé. No, pero es que no, Porque el colonialismo francés, inglés- no, perdón. Bueno, el eso- racismo de las potencias occidentales, incluidos los Estados Unidos, que se encargaron de acorralar a Haití de una manera. Es más, Haití hasta 1934 le estuvo pagando a Francia. Platal, sí. ¿Cómo se llama? Daños y perjuicios. Sí, sí. Sí, sí. No, es que Haití fue intolerable para todos los racistas de este Por continente. ser incluidos- gobernado por negros. ¿sí? Porque- por sí que una nación africana se implementara una república independiente en América. Eso fue mal visto desde el punto de vista más visceralmente racista. Y claro, eso explica por qué en las relaciones internacionales de los estados latinoamericanos, Haití pintaba nada durante mucho tiempo, y tanto que la ignorancia, el que los ignoraran desde el gobierno de Bolívar ya es significativo. Sí, claro. Pero- claro. Y extraño. La liberación de Haití se da en condiciones en que pudo haber continuado siendo una nación, una nación próspera, pero se lo impidieron, le hicieron un bloqueo peor que le hizo Estados Unidos a Cuba. Es decir, no es la primera vez que eso ocurre. Aquí hablábamos con Beto Cañas de uno de los primeros libros de, ¿cómo se llama? De los miserables, ¿verdad? Que era Buc-Jargal. Víctor Hugo. Buc-Jargal, que relata toda la revolución haitiana, ¿verdad? Cómo se da y cómo se independiza. Es una cosa muy interesante, ¿no? Ahora, los franceses ahí en Haití pagaron por su bestialidad, porque eso es... Ellos se aprovecharon durante un periodo muy largo de dos guerras africanas, puramente africanas. Eran dos guerras separadas, pero las dos en el Golfo de Guinea.
Una era Dahomey y no sé qué otro rey, y la otra. Yo no recuerdo los nombres, pero el punto está en que los franceses encontraron una manera de hacerse esclavos muy aptos, comprándole a las 4 facciones de las 2 guerras los prisioneros de guerra como esclavos. Y eso fue el error, un error. Nos resolvía muchos problemas. Claro, pero entonces eso quiere decir que en Haití se afincaron básicamente 4 etnias que no se entendían entre ellas cuando las trajeron. Pero con el tiempo se dieron cuenta de cuál era el predicado de ellos en Haití y dejaron de ser facciosos africanos y se convirtieron en africanos conscientes. Y hay una anécdota de Toussaint Louverture que yo no conocía sino hasta hace poco tiempo. El líder de la independencia. Los franceses, los colonos franceses de Saint-Domingue, no se fijaron en un detalle, que a Toussaint Louverture, siendo un esclavo, los demás esclavos lo traían en andas. Él tenía algún rango principesco en su origen. Y bueno, y cuando llegaron, habían peleado con armas y tácticas europeas, y les dieron por la torre. No, resultó monárquico usted. No, pero es probable que sí. Sí, pues claro, el don de mando y sí hay una serie de características. Esos rasgos chivales no desaparecían con el traslado de África a América. Pero, ya aterrizaron. No le importa. Ya aterrizamos.